Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema referente a la lengua. La Biblia nos describe que refrenemos siempre nuestra lengua de inferir toda clase de injusticia y de mal. En cuanto a la lengua, el significado bíblicamente nos describe durante la fiesta de Pentecostés que siguió a la última Pascua de Jesús, los discípulos recibieron un peculiar don. El libro de Hechos 2 nos relata un verso bíblico en el cual nos describe cómo al momento de que el Señor Jesús asciende al cielo, dándole a sus discípulos la orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en su nombre. El que creyera y fuera bautizado sería salvo, el que no sería condenado. El día de Hechos, capítulo 2, día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, estaban todos juntos, unánimes, y de repente viene un viento recio y cada uno empieza a recibir lenguas de fuego y a hablar con denuedo según lo que el Espíritu les dijese que hablasen. En cuanto a la lengua, estaban reunidos en un aposento alto, ocupados en la oración. De repente vino del cielo un sonido parecido al de un viento impetuoso, lenguas análogas a llamas se posaron sobre cada uno de ellos, fueron llenos del Espíritu y recibieron la facultad de expresarse en otras lenguas. Ahí nos describe en cuanto a la lengua espiritual, los dones que descienden por medio del Espíritu Santo. Job, capítulo 6, verso 3. ¿Por qué pesarían ahora más que la arena del mar? Por eso mis palabras han sido recitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montes junto a la hierba? Muge el buey junto a un pasto, se comerá lo desabrido sin sal. Habrá justo en la clara del huevo. Las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. Al momento de que el justo Job se le presenta el momento de prueba en el cual los hijos celestes se reúnen en el cielo, entre ellos Satanás, y estos llegan y Jehová le dice al maligno de dónde viene Satanás, y Satanás le dice de andar y de recorrer la tierra. Al momento de que el Señor le dice: ¿no has visto mi siervo Job, como él es justo y bueno delante de mis ojos? Y Satanás le da a conocer que acaso teme Job de balde que toque todo lo que tiene. Inmediatamente como él le hablará mal frente a su cara. La importancia de cómo es de interés para el cristiano el refrenar la lengua. Aquí en el justo Job nunca en su momento quiso tomar ninguna clase de reciprocidad, porque el Señor había querido demostrarle el buen corazón de Job, como en ello afluencia, para que no infiriéramos palabras de injusticia en contra de Jehová, ni a tener ninguna clase de mal hablar por causa
la lengua, cómo es de interés para que el hombre guarde su lengua de inferir toda clase de palabra impura. Salmo capítulo 34, verso 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Aparte del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y es muy claro el salmista cuando habla sobre la importancia de guardar nuestra lengua de inferir palabra impía e impura. En el caso del profeta Isaías, al momento de que el pueblo había pecado en gran manera en los días de Acaz, y cómo se tenía que levantar un profeta en aquel momento para que diera a conocer acerca de lo mal que estaba obrando el pueblo de Israel. Y mediante un sueño, una visión, llega hasta un gran trono en el cual habían 6 ángeles que cubrían el manto y el rostro de un hombre que estaba sentado en un gran trono. Y el hombre que estaba sentado en el trono exclama diciendo: he aquí un pueblo inmundo de labios, a quien enviaré. Y cómo es de interés para que el momento de que refrenemos nuestra lengua de proceder toda palabra de impiedad o de impureza. Y es muy claro cómo al momento de que el Señor utiliza a Isaías para que vaya y anuncie al pueblo lo mal que está obrando, le dice: he aquí, envíame a mí. En el caso de Isaías, cómo procede para que haya un correcto proceder en cuanto a la utilización de la lengua, y cómo es de interés para que el hombre no profane palabra de impiedad o de injusticia delante del Dios viviente. Eclesiastés capítulo 12, verso 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Tiene palabra de Jehová a Salomón en cuanto a cómo da un consejo a cómo se debe comportar un predicador en cuanto a cómo proferir palabra. En el caso de Isaías, en el profeta Isaías, en los días de Ezequiel y Acaz como rey, en el momento de que viene palabra del Señor, el pueblo había pecado, y en sueños y visiones ve en cómo el Señor le dice: hay un pueblo inmundo de labios, ¿a quién enviaré? Y Elías aduce muy participativamente el querer él hacer la paz de poder ir al pueblo y predicar acerca del arrepentimiento del pueblo de Israel, y cómo era un pueblo inmundo de labios en cuanto a la lengua y de proferir de palabra impura de nuestras bocas. En cuanto al predicador, cómo es de importancia las palabras. Verso 11 de Eclesiastés 12. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son como los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y muchos estudios fatiga para la carne. Cómo es de interés para que el hombre no profane palabra impura o de injusticia que
amerite a que pueda perder quizá en su momento alguna clase de palabra impura e impía delante de la enseñanza al momento que se está dando al pueblo de Dios. Verso 19, capítulo 10 de Proverbios: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cómo es de interés al momento de que si nos dice el proverbio de que aquel que refrena su boca evita el problema? En este tiempo hay que saber cómo proferir palabra para no meternos en ninguna clase de situación adversa. Verso 20 del capítulo 10 de Proverbios: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. El justo siempre profiere palabra de justicia, palabra de verdad, palabra de esperanzas para con otros, y en ello, en el caso de Eclesiastés, al momento de que se le da palabra del Señor para que éste pueda tener el predicador un buen intelecto, el de interés para el predicador en cuanto a una palabra que en el caso del día de Pentecostés, como estaban todos juntos unánimes y desciende un viento recio, y esto le sirvió a ellos para purificar su boca y su lenguaje para proferir palabra de verdad y esperanza a todo aquel que en el primogénito Hijo crea. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús, escribe Señor nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias Señor te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En cuanto a de poder proferir palabra de justicia y cómo es de interés en cuanto a un hombre lleno del Espíritu de Jehová y cómo en ello afluenciaba en que pudiera hablar palabra de justicia y que todo lo que emitiera no contaminara a su alrededor. Capítulo Marco, del libro de Marcos, capítulo 7, verso 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Verso 4. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y los lechos. En cuanto a cómo era la importancia de que todo alimento, todo lo que ingiriera el hombre, según la cultura judía, era de interés de que éste tuviera una limpieza, y como desde el principio se le enseñaba al pueblo judío que todo lo que ingiriera fuera limpio. Verso 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizo de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Todos los judíos, doctos y fariseos, daban a conocer cómo este hombre profería palabra de sabiduría sin haber estudiado, y nadie sabía cómo éste hablaba con magnitud de sabiduría. Verso 9. Les decía también: bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Verso 11. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Hablando el Señor, 14 generaciones desde David hasta José, quien tuvo por esposa María, quien concibió mediante el Espíritu Santo, quien se le nombró como el Cristo, que se le colocó por nombre Jesús, daba a hablar
en su lengua, con palabras de sabiduría, el Espíritu del Señor había descendido sobre él y daba a entender cómo era de interés para que el hombre pudiera profanar palabra de verdad y de justicia, y que aquello que ingiriera fuera limpio según la cultura judía. Verso 12: y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oíd todos y entended. Pide que nuevamente las personas escuchen, que todo lo que ingieran sea limpio. Verso 15: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Cómo es de interés al momento de que si nosotros, de la abundancia de nuestro corazón, hay envidia, escasez, pleitos, de ello mismo es lo que sale de nuestras bocas? Y él lo va a entender aquí Cristo a través de su escritura. Verso 16: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Verso 15, y es muy claro: no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Verso 17: cuando se alejó de la multitud, entró a casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Qué quería decir, Señor, con que de todo lo que entra a su boca no es lo que contamina, sino lo que sale de ella? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque de ella salen injusticias, las vicias, mentiras. Santiago capítulo 3, verso 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Verso 2: porque estos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En cuanto a la lengua, poderla refrenar. Si alguno sabe cómo hablar, cómo expresarse y cómo inferir palabras de justicia y de verdad, en el caso de cómo el Señor Jesús el Espíritu de Jehová había descendido como sobre él y hablaba como quien tiene autoridad, y no refrenaba su lengua, porque hablaba palabra de justicia para que todo aquel que lo escuchara creyera que él era el Mesías, el Cristo, el que había que devenir. Verso 6: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Mas lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca, sino todo lo que sale de ella. Mas de ella sale la vicia, engaño, mentira. Y como es de importancia al momento de que viene palabra del Señor al profeta Isaías, en el que le dice: pueblo inmundo de labios, ¿a quién enviaré? Y aquí cada uno de nosotros, siendo nosotros ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por parte de Dios, por lo cual fuimos llamados de las tinieblas a la luz, deberíamos ser cada uno de nosotros proferientes de palabras de justicia, de verdad, y que de todo lo que salga de nuestra boca, tal cual como dijo el profeta Isaías, que vendría un remanente, por el cual con el espíritu de su boca cambiaría todas las cosas. Con la espada de su boca cambiaría todas las cosas. Esto es mediante el Espíritu. Queremos que aquel ángel descienda sobre nosotros y toque nuestras lenguas y nuestras bocas para proferir palabra de justicia. Que todo lo que salga de nuestra boca sea para abundancia para con otros, de bendición y de vida eterna. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes cuál es nuestra necesidad. Nos buscamos primeramente
tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. En el nombre de Jesús. Amén. Caminaba triste y solo, caminaba sin tu amor, pero un día muy alegre me hablaron de su amor. Era Jesús ofreciéndome perdón. El amor llegó, el amor de Jesús transformó, ese amor sin igual tan especial, más su amor que me dio.